Ahora nos vamos con el politólogo Jorge Márquez para hablar de qué está pasando en la política para que lleguemos a estos extremos. Ustedes pueden decir, no, no tiene nada que ver la política con lo que está pasando. Son cosas aisladas, el político hace su trabajo, la justicia hace su trabajo y lo que pasa en el día a día en la comunidad y en la sociedad son cosas totalmente aparte. Pues vamos a hablar con un politólogo que es Jorge Márquez, ya de la casa del búnker, que nos va a dar estas apreciaciones que nos gustaría conocer y saber y si se pueden vincular. Vamos a saludar primero a Radio Marítima 100.9, que estamos ya saliendo para todo Santa Cruz. Estamos también con radios amigas, que estamos en Oruro, Uyuni, La Paz, Cochabamba, que también estamos saliendo, y a las 65 afiliadas a la Red Patriota en redes sociales, que vamos saliendo por todo el país y todas las redes. Los saludamos, Jorge. ¿Cómo andás, viejo? Y como decía yo, hay y podemos vincular la política con lo que está sucediendo. Y te saludo nuevamente, querido Jorge. ¿Qué tal, Agustín? Saludar por intermedio tuyo a todo el país. Y bueno, la política tiene mucho que ver porque la política, los políticos, nuestra forma de ver las cosas, nuestros representantes, al mismo tiempo son un reflejo de nosotros mismos. Y entonces siempre hay esta connotación, ya que el ser humano es un ser social. Este tema de la violencia hacia un niño o hacia la mujer ha empezado a cobrar relevancia desde que empezó a aparecer en los medios de comunicación y se ha intentado desde un punto de vista legal tratar de frenar estos temas. Y bueno, tras la promulgación de las leyes, niño, niña, adolescentes, contra el feminicidio y demás, parece que es habitual en los medios de comunicación siempre encontrarnos con estas formas de violencia. Y esto es algo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. No solamente es algo típico de la sociedad boliviana, ¿no? La violencia es un hecho natural, pero cuando vemos que el ensañamiento es contra gente débil, esto también tiene cierto tipo de características, ¿no? En lo político podríamos citar a este literato inglés que era muy apegado al autoritarismo y a las figuras totalitarias, que es Thomas Carlyle, que decía que el mundo necesita de héroes. Y en política los héroes juegan un papel muy importante. Sin embargo, estos héroes o los políticos o los individuos así en general deberían de saber manejar de que, por un lado, más allá del raciocinio que tenemos, también tenemos una parte animal. No por nada en la Grecia clásica se tomaba la idea de Quirón, que era el Minotauro, que fue maestro, por ejemplo, de Aquiles, y que era una figura letrada, pero al mismo tiempo tenía ese lado salvaje. Y el ser humano tiene en su ser estos dos elementos, ¿no? Maquiavelo en El Príncipe nos habla del león y del zorro, tener la astucia del zorro y tener la fuerza del león. Un príncipe, según Maquiavelo, debería saber en qué momento jugar con cada uno de estos personajes. Y cuando hay excesos, estos excesos terminan decantando en que más allá del miedo o los temores que puede haber contra estas figuras de autoridad, esta se va perdiendo en el paso del tiempo. Y podemos colocar ejemplos. Jorge, y muchos ponen ahí, esto es culpa de los 14 años de descalabro político, del abuso de poder. Otros hablan del tema de pedofilia, del cual se ha hablado mucho de Evo Morales en su debido momento. ¿Esto realmente ha afectado? ¿Vos creés que afecta? ¿O son temas totalmente aparte? ¿Cómo lo evaluás eso? Siendo lo más objetivo, no tirándole tierra a Evo Morales ni a los antiguos políticos, ni nada de eso, sino de verdad queriendo llegar a un punto de encuentro en el sentido de que de verdad afecta que una autoridad, veas vos que hace lo que le da la gana más o menos con este tema de que mantuvo relaciones con menores de 18 años y sucesivamente. ¿Vos creés que afecta eso en la sociedad y en lo que va andando en la comunidad boliviana hoy, o son cosas aparte, la verdad? A ver,
Aristóteles decía que si había que elegir entre el gobierno de los hombres o el de las leyes, era preferible tomar el gobierno de las leyes, ya que éstas nos marcan la cancha para ver qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Lamentablemente en el país, y no es algo de solamente 14, 10, 5 o un año, sino que las leyes están, pero gran parte de los personajes políticos que hemos tenido tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, no las han respetado, y aquí está el poco valor que le damos como sociedad a las instituciones. Esto obviamente lo vamos asociando como que es algo normal, o sea, no es lo mismo, y este es el gran ejemplo que se coloca, manejar un automóvil en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba o en Tarija, que manejar una movilidad sin ir muy lejos en Chile. Allá en automático, cuando pasas la frontera, te colocas el cinturón de seguridad. Acá no. Entonces, esto es el respeto que se tiene a las instituciones y que no es algo que se ha forjado en muy poco tiempo, sino que es de muy larga data. Los excesos y los abusos con el paso del tiempo, como estaba mencionando, llegan a un punto en el que se acaban, ¿no? Víctor Paz Estenssoro, una temporada se creyó el alma y la persona y el cuerpo de la Revolución Nacional, y termina siendo derrocado por quienes en algún momento fueron sus aliados, Barrientos, Hernando Siles Suazo, Juan Lechín, por los excesos que él cometió. Y aquí venimos a un punto que creo que en política es importante y que las nuevas autoridades deben considerar. Maquiavelo los menciona que tenemos tres opciones: ser amados, ser temidos o ser odiados. Maquiavelo se iba por el lado de que valía la pena ser temido, porque en ser temido y amado. Y si les dabas a elegir a Maquiavelo, ¿cuál te decía ser temido? Porque la gente te tiene que ver como una persona justa. Cuando la gente te empieza a odiar, empieza a perder ese temor que tienes. Y en el caso particular que pasó en Santa Cruz de violencia, si revisamos la prensa, este médico, que no importa que sea profesional y tenga maestrías, al final del día el que es boludo va a seguir siendo boludo con la cantidad de títulos que tenga, lamentablemente. No era la primera vez que cometió un hecho de violencia, ¿no? Salió en El Deber, por ejemplo, que los hechos de violencia eran cotidianos y que por lo menos tenían como 2 años seguidos y consecutivos. Y aquí vamos al caso del por qué. Primero, los vecinos más cercanos del condominio van parando las alarmas por algo que para ellos no es habitual, y después todos los vecinos del condominio terminan salvando al niño que es víctima de violencia. Llega un punto en el que ese miedo, aquel que obtiene poder o que cree que gritando se van a hacer las cosas como él cree que son necesarias, se pierden, porque los abusos tienen un límite. Posiblemente este mismo escenario se haya reflejado el 2019 en los hechos de octubre y noviembre, porque ¡Epa! las sociedades o los vecinos o lo que queramos ver llegan a un límite. Y esos temores que se tenían a la autoridad se van perdiendo, porque ya no puedes, ya no se puede seguir bajo ese mismo sistema, y la gente tiene que salir y darse formas de salir de ese círculo de violencia. Y eso es algo muy similar a lo que ha pasado el 2019. Cualquier abuso en cualquier ámbito de la vida, ya sea en el político, en el trabajo, en el familiar, va a llegar un límite, y las consecuencias que pueden venir a futuro para este actor que ostentaba esa fuerza y ese poder pueden ser negativas. El caso de este médico es totalmente de película, de salir con una defensa que a él ni le ayudaba, porque según él pensaba que se estaba satanizando un profesional, a una pésima actuación con un desmayo, que al final la indignación de la sociedad y que los medios de comunicación, y aquí el papel fundamental de los medios, de llevar y demostrar a cabo esto, al final incluso sus mismos colegas que lo atienden en la clínica dicen que el tipo está sano, que no tiene nada y que el desmayo que ha sufrido ha sido provocado. Entonces, cualquier abuso que haya en O sea, cualquier cuando momento compara, de tu vida y en y ya cualquier ámbito, va a tener una respuesta. entrando, Jorge, en esa parte que la gente te va a ir dando, ahorita te va a ir dando, pero cuando haces esa comparación, o sea, estás diciendo quién era el abusivo en la política,
vos estás diciendo Evo Morales sería el comparado, el Hans Bowles, vamos a decir, el abusivo, que venía ocasionando y realizando estos actos abusivos y la gente se terminó cansando. Exactamente, no solamente podríamos colocar a Evo Morales como ejemplo, podríamos colocar a Paz Estenssoro en el periodo revolucionario o a Banzer Suárez a partir del golpe del 21 de agosto de 1971. Al final, una huelga de mujeres mineras termina acabando con la dictadura de Banzer y va y llama elecciones. O sea, los abusos de poder, no importa de dónde vengan, llegan a un punto en que tienen un límite y cuando traspasan ese límite, la sociedad, los vecinos, la gente del condominio, la gran mayoría de la sociedad cruceña y los medios de comunicación, todos reaccionan para romper ese círculo que al final no nos deja avanzar ni mirar hacia adelante. Es muy importante que un hecho tan singular y tan triste, que no creo que sea el único que hay, y que creo que lo más importante que hay que recalcar, que esto es transversal a la sociedad boliviana. No importa que seas de clase media, de la clase alta, de la clase baja, porque es bien fácil etiquetar. Fernando Savater decía que es sumamente fácil etiquetar y decir, como es bluminista, le encanta sufrir, venga la etiqueta, cuando en realidad sufrimos todos, los del Stronger también. No sabemos si va a ganar, pero estamos ahí los 90 minutos con el alma que se nos quiere ir esperando a que el Tigre gane. Entonces, hay que considerar que cualquier cosa que hagamos, independientemente de que sea moralmente bueno o malo, va a traer una circunstancia que como individuos nos la tenemos que bancar. Y allí está incluso el crecimiento personal. Si no tenemos esa capacidad como individuos, como profesionales o como autoridades, de ver ese escenario y ese panorama de lo que vayamos a decir o hacer va a traer consecuencias a mi sociedad, a mi familia, a la gente de mi trabajo, que pueden ser buenas o malas, realmente no estamos pensando qué es lo que queremos al final. Y esto, como se ha visto en el caso de este médico, quieres hacer teatro, quieres salirte por la tangente, bueno, la gente ya no te cree. Y ese posiblemente sea uno de los problemas que hay en el movimiento al socialismo y en el liderazgo de Evo Morales y en las respuestas que hay, porque el ser humano tiene la capacidad de mentirse. O sea, según Bowles, él es un profesional masterado, ¿no? Entonces, tenemos esas cosas, tenemos los seres humanos, necesitamos a veces escapes a las cosas que hemos hecho. El 64, Paz Estenssoro, en vez de ver los abusos que comete en el periodo de la revolución y en el freno que les da a sus mismos compañeros, que en teoría deberían ir en las candidaturas y ser presidentes, les dice que no, y él termina pagando los platos de gente enojada y de los abusos que va cometiendo constantemente. El 78, Banzer es derrocado porque las mujeres mineras, Emilia Chungar y compañía, Javier Albó, entran en huelga de hambre y el 78 acaban con su gobierno y tiene que decir, bueno, vamos a llamar elecciones, vamos a dar amnistía para que vengan los líderes políticos que se han exiliado, etcétera, etcétera, etcétera. El poder, no importa dónde lo tengas, tiene límites. Si ejerces violencia, lo más probable es que en algún punto, no importa dónde, el miedo se pierda. Y cuando se pierde el miedo, esa gente se empodera y pasa lo que la historia nos muestra. Vamos a mandar saludos a nuestra red patriota, Radio Centinela, Radio Popular, La Caliente, San Antonio, Radio Felicidad, Radio Sol, Radio Imperial y Radio Marítima 100.9. Estamos llegando a todo el país permanentemente. Esa es nuestra tarea. También a nuestra red patriota en redes sociales, más de 65 afiliadas ya a la red patriota. Si vos querés sumarte, envíanos un mensaje y te sumás. Vos pasás la publicidad que querrás. Nosotros no cobramos un sope y vos vas pasando los programas y vamos haciendo crecer a la red patriota. Ahora, Jorge, interesante lo que decís, estas comparaciones, que el poder tiene sus límites, decís. Hoy por hoy, el sistema judicial se ve que está
sobrepasado, se ve un poder judicial de que está, y yo lo digo con mucho dolor porque también estoy en el ámbito judicial, soy abogado, pero se prostituye al que está en el poder, se prostituye al que maneja el poder y no hace justicia. ¿Vos creés esto que te estoy mencionando y por qué sucede eso, Jorge? Bueno, en primer lugar, en el caso de nuestro país, no es algo relativamente nuevo, sino que es parte de la cultura política que tenemos, que suele ser caudillista y donde las piezas se tienen que ir acomodando a lo que creen que es bueno que hay que acomodarse. El problema, independientemente de aquello, es que existe retardación de justicia. Bladman intentó que estas cosas sean un poquito más rápidas y se pueda ir dando un poco más de respiro al Poder Judicial, porque la retardación de justicia afecta a todos. Sin ir muy lejos, hace poco tiempo hubo un feminicidio terrible en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque la mujer en cuestión, víctima de violencia, no pudo hacer los trámites correspondientes, y esto es, pero terrible, para que su agresor sea una vez más detenido, ¿no? Entonces, estas cosas hay que pensarlas porque pensamos y tenemos esta idea de que mágicamente al tener una ley, todos los problemas que estamos viviendo se van a solucionar, cuando no es así. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los grandes avances de la ley 045 y el impacto que ha tenido en la sociedad boliviana? Posiblemente no tengas una respuesta, como yo tampoco. Por cierto, esta ley es la de discriminación y el racismo. Entonces, tenemos que tener una mirada un poco más amplia, porque al final tampoco es que cada ciudadano sea el gran conocedor de todas las leyes que hay en el país. Simplemente es respetar al otro tal como es e intentar lo menos posible que nos domine ese lado salvaje. Ahora, posiblemente, y este es el caso que ha tenido Bowles, que no era la primera vez que lo hacía y cada vez que levantaba la voz o trataba mal a la gente, ganaba algo, porque al final el miedo es lo primero que va a recibir quien está siendo agredido y va a intentar salir de aquello sin entrar en la violencia como tal. Entonces, ahí tenemos una personalidad como la de Bowles, que estaba acostumbrada a hacer esto, a tal grado de que un día se le acabó la suerte y terminó calentando y enojando a la gente de todo un condominio. O sea, por suerte, lo menciono por suerte, en ese condominio vive mi gran amigo, gran abogado Roberto Machicao, que estuvo haciendo un papel muy bueno en el que no me pierda, viendo el tema y el tema legal, siendo parte de la defensa del niño, y que al final él lo mencionaba, ¿no? El papel que juegan los medios de comunicación, porque a partir de ahí el abusivo fue, según él, y se presentó en la policía, apareció la niñera que se encontraba desaparecida, y al final llegó la madre, el otro abogado. O sea, el papel que juegan los medios de comunicación con estos temas que son tan sensibles, incluso aceleran esta idea de la justicia, porque no creo, y mira que es algo muy raro, la audiencia de Bowles se llevó en la clínica. La audiencia de Bowles se llevó en la clínica. O sea, Eso es por la presión que había de la sociedad y la presión que estaban ahí mostrando los medios de comunicación. Esto es algo que no pasa muy seguido. Entonces, cuando estos temas son indignantes, no le queda otra a la justicia de hacer el papel que tiene que hacer. Y yo creo que si los medios de comunicación y la sociedad se ponen las pilas en temas que son importantes, que tienen que ver con la justicia, los jueces, los fiscales se van a tener que ver obligados a jugar el papel que tienen que jugar, porque aquí ya no hay chicanas, ya no hay absolutamente nada, y eso lo hemos visto este fin de semana pasado. Y te cuento una noticia de último momento, Jorge, y a la gente que nos escucha. Nuevo feminicidio en Santa Cruz. Acaba de ser hace minutos nada más, acaba de salir. Nuevo feminicidio. Otra vez una madre muere a manos de su pareja.
el hombre atacó a su pareja cuando ella se encontraba duchándose. La pareja tiene 2 niños, uno de 7 y otro de 2. Miércoles, qué pendejada, viejo. Uno de No, ellos, sí, sí. uno de ellos presenció el ataque a su madre. Qué realmente, viejo, qué mal, qué mal. Nada frena los feminicidios. Este lunes, una mujer de 26 años, madre de 2 menores, uno de 2 y otro de 7, murió a manos de su pareja, quien utilizó un cuchillo para victimarla. Uno de los hijos presenció el crimen. El lamentable crimen ocurrió cerca de las 5 de la tarde en el barrio Madre India, zona Los Pillos. La niñera de la familia contó que la víctima se estaba bañando cuando de repente el hombre entró a la ducha y comenzó a asestarle puñaladas a la madre de sus hijos. Gracias a la red Unitel que podemos ver en su página. Esto es, a mí, ¿sabes qué? Me jode mis emociones, mis sentimientos, que, o sea, ¿sabes que delante de los hijos, viejos, delante de 2 muchachos, o sea, y la vas degenerando la sociedad entera? Jorge, ¿a dónde va a parar esto? No estoy diciendo de que esto no va a suceder, pero cada día es más, cada día es lo mismo. Jessica Echeverría nos decía, yo tengo varios casos y a veces no son públicos porque evidentemente no tienen el interés mediático. Hoy estamos con a flor de piel, con las emociones muy a flor de piel y estamos haciendo seguimiento, pero ¿qué te parece esta reacción de la gente a lo que va a suceder de aquí en adelante? ¿Esto se va a empeorar? ¿Qué pensás, Jorge? Yo creo que este es un problema sistemático. Lamentablemente vemos a tanta gente que es impune, que conocemos muy bien que ha cometido crímenes. Pero como vemos que no pasa nada, parece que algunos piensan que van a correr con la misma suerte. Y lamentablemente en la vida no es así. Todo lo que se hace tarde o temprano se paga. Más aún cuando tienen que ver con temas de violencia, ya sea contra la mujer o contra los niños, o ponerse en la cabeza de estos tipos para saber qué piensan o qué querían, o saber qué están pensando, porque al final los que terminan perdiendo en una relación, en una pelea, en una de estas cosas, son las guaguas. O sea, yo te voy a ser totalmente sincero. Yo tengo una guagua de 3 años a la cual adoro y quiero mucho, y una vez no fue educada, le grité como nunca en la vida a tal grado que terminé llorando y pidiéndole disculpas y diciendo que no lo iba a volver a hacer siempre y cuando ella sea educada y hagan las cosas bien, porque te deshace el corazón el hecho de levantarle la voz a tu guagua y te ha debido pasar, Agustín. Cuando uno es padre, ¿sabes qué? Tocar a tu guagua en tu bronca y demás y en tu rabia, es muy difícil. Levantarle la voz ya se te quiebra la garganta a los 5 minutos de haber estado molesto con ella. O sea, es muy complicado. Sin embargo, más Ahora el tema allá de la corrección del tema es psicológico, importante. el problema es la idea de impunidad que tenemos, ¿no? Se está generando en nuestra sociedad y lo vemos todos los días de cómo gente que sabemos que es culpable en A, B, C o D, no le pasa nada. Y eso posiblemente sea un reflejo para este tipo de actos y este tipo de acciones que se llevan a cabo y que al final terminan perjudicando a nuestras guaguas, a nuestros niños. Ahora, vos decías, la corrección es necesaria en su debido momento y en su forma acumulativa de lo que va sucediendo y en sus repeticiones que van cometiendo los niños. Eh, Esto que vos mencionás, una persona que llega a hacer un feminicidio, una persona que llega a agredir de esa forma, vos lo ves que es una reacción mal que mal porque no funciona el sistema judicial, porque mira vos, esta persona que acaba de cometer un feminicidio, no conozco su perfil psicológico, pero puedo medio deducir que esta persona le valió un pito lo que sucedió con Hans Boule, que le dio que maltrató a su hijo, a su hijastro, perdón, y lo están metiendo a la cárcel y se ha armado el bolonqui. Y hace 2 semanas o 3 semanas murió una señora fuera de un hipermaxi y fue degollada. Entonces, este tipo, supongo, hago una deducción, una hipótesis, no le importa esa situación. Entonces, ¿qué crees que está pensando esta persona
cuando hace aquello? ¿Está diciendo, no, no me van a juzgar, no me va a pasar nada? ¿O qué está pensando? Porque acaba de ver algo fresco, como lo que está sucediendo en las últimas 30 días, 2, 3 casos muy renombrados. Y esto no va a parar. De aquí a un mes va a haber otro caso, Dios no quiera, pero va a haber otro caso de feminicidio. Entonces, ¿qué pasa por la mente de esa persona, Jorge? Vamos a volver al ejemplo de Quirón, ¿no? El Minotauro. Como seres humanos, y el Minotauro Quirón es el ejemplo que tenían los griegos clásicos, ¿no? Por un lado, eres ser humano, razonas, pero por el otro lado, eres una bestia. Entonces, llega un momento en que te domina tu lado salvaje, no razonas, simplemente actúas. El arrepentimiento, en la mayoría de los casos, de las malas acciones que hacemos, que te ha debido pasar de chango, que me han debido pasar de chango, vienen después. Porque el ser humano es así, metemos la pata grave, muy grave, o muy poquita, y después decimos, oye, ¿y cómo caramba has hecho esto? Pero eso ya viene después. El problema es que vivimos en una sociedad donde creemos que la violencia puede ser un hecho normal. Eso decía, te cuento, ayer en su homilía, cabalmente el monseñor, y mencionaba lo que vos dijiste, la violencia y la corrupción se están volviendo parte de la cultura y es muy peligroso. Estoy medio haciendo la idea, no sé si textualmente lo dijo así, pero mencionó esa idea que está hablando vos, Jorge. Coincide de que hoy está primando, al parecer, la cultura de la violencia y la corrupción en nuestra sociedad y ya hasta no nos estamos sorprendiendo con estos casos. Y además, no importa de dónde sea el actor, ¿no? La violencia es tan normal que no importa de qué lado esté el actor. Un ejemplo que creo que es digno de estudio es el de Arturo Murillo. O sea, sabiendo que era un gobierno de transición, que se había pasado por una crisis política muy fuerte, el mensaje con el que sale es meramente violento, que los vamos a meter a la cárcel, que los estamos persiguiendo, que los estamos haciendo aquello, que vamos a hacer a esto, que vamos a hacer el otro. ¿Cuál ha sido la respuesta? Básicamente la misma. Los golpistas, ta, 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 ta. No importa de qué lado esté el actor. Cuando hay una trifulca en un clásico y se pegan en el campo de juego, se agarran entre los dos equipos. O sea, es muy raro que cuando la cosa está muy caliente, la gente piensa con la cabeza. Y si ha habido un jugador de fútbol que ha tenido ese peso de saber que las consecuencias de sus actos iban a marcar lo que él hacía en el campo de juego, es Charles Puyol. Si te fijas algo de Puyol, vas a ver que ya sea en un festejo de gol de su mismo equipo o que las cosas iban a subirse de tono con la gente del Real Madrid, el tipo apaciguaba las cosas. Entonces, no es algo muy natural porque al final del día el ser humano, como mencionamos, tiene ese lado ¿vos qué crees que le pasó a Murillo? ¿Qué le pasó a Murillo? ¿Vos creés que se dejó llevar por el poder? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó con Murillo? Porque habían también los radicales que le exigían más, y le empujaban a más, y le decían que tenía que meter preso a todo mundo, y faltaba todavía más, como había otra gente que le decía, viejo, te estás pasando, calmale, bajale un poco al tono, y así, bueno, hay el mundo y la comunidad boliviana tuvo diferentes pensares. ¿Qué pasó con Arturo Murillo con esta comparación que haces? Es que en ese caso terminamos repitiendo lo que vivimos a diario. O sea, al final, y otra cosa, el poder te suele emborrachar. Cuando tienes poder, crees que lo tienes todo, que puedes hacer todo. El caso de Bowles es un ejemplo bastante interesante. No era la primera vez que seguramente trataba mal a A, B, C o D, pero todo lo que hacía le salía relativamente bien o ganaba algo, hasta que se le acabó la suerte. Lo mismo pasa con Arturo Murillo, que ahorita el tipo ha tenido que escapar porque sabía de los excesos que había cometido y se ha tenido que colocar a buen recaudo, porque la respuesta iba a tener el mismo contenido que él había lanzado. Por eso aquí, y es Andrés el experto en el tema, la idea de Mandela, de otra forma de
combatir la violencia, de otra forma de ver el mundo, de entender el mundo y de conocer al otro, porque este es el gran problema que creo que hay entre bolivianos, más allá de que somos muy distintos, que las republiquetas, las comidas, nuestras formas de ver el mundo, no hemos tenido la capacidad hasta el día de hoy como sociedad de sentarnos en una mesa y de realmente conocer qué quiere un cruceño, qué quiere un paceño, qué quiere un orureño. Volvemos a lo que te decía Ernesto Sabater, es bien fácil colocar una etiqueta, separatista, terrorista, golpista, pitita, porque eso nos ahorra el momento de agarrar y pensar y decir, oye, ¿y si no es así? Mira que pone una de las personas que nos ven, pero conocíamos a Murillo. La pregunta fue, ¿por qué lo eligieron para este puesto? Porque esas son las decisiones que toma quien está a cargo, ¿no? Seguramente, viendo las circunstancias del momento, han pensado que el tipo era capaz de hacer las cosas bien, cuando la realidad nos ha demostrado de que no solamente Murillo, sino también Yerko Núñez no tenían idea de dónde estaban. Y este es el gran problema que posiblemente sufre la oposición política. Se queja, se queja, se queja, que todo está mal, que todo está aquí, que todo está allá. De repente llegan al poder y no saben por dónde empezar. Mira, Cosa, por lo ejemplo, mismo dicen por Quintana, Jorge. Quintana es alguien que ha sabido trabajar y tener el lugar que tenía, ¿no? Incluso ha sido parte del gobierno de Banzer cuando Kiefer era ministro de Defensa, ¿no? Estaba en la Escuela de las Américas y demás, y ha sabido acomodar su discurso. Ahora que está en Pero un hoy por hoy, segundo dentro de plano, todo, está está con malos intentando números. volver a salir, ¿no? Pero no tiene ya la misma suerte de antes. Incluso Evo Morales, y este yo creo que es uno de los errores grandes que ha cometido, va a purgar a la gente que es antievista del gobierno. O sea, no estamos hablando del MAS o de la gente que él considera traidora. Básicamente lo que él quiere hacer es deshacerse de la gente que le está diciendo que como estratega político ha sido malo, que lo del dedazo ha sido malo. Y eso lo Y eso afecta. es, volvemos al mismo punto, el ser humano cuando no piensa y se nubla y cree que es único, que tiene todas las respuestas, que cree que tiene todo el conocimiento y que es una figura indiscutible y que te lo vayan diciendo todo el tiempo, tú eres magnífico, tú eres grande, sin ti no hubiera esto, no existiera aquello, no podría haber este otro, llegamos a un punto en que en nuestra ingenuidad no lo creemos y no nos damos cuenta que posiblemente estamos metiendo la pata. He ahí el gran problema que tiene el ser humano. Los césares en Roma, los cónsules, tenían a alguien que les hablaba al oído y les decía, mira papito, acordate que eres hombre y que puedes meter la pata. Cosa que estos círculos palaciegos terminan nublándonos la visión real y vivimos en un mundo que nos los han contado. Y ese es el gran problema que sufre toda nuestra clase política. Por un lado está Evo Morales, por el otro está Camacho, por el otro está Carlos Mesa, donde desde sus partidos, desde sus dirigencias, son los tipos más formidables, geniales que han existido sobre la faz de la tierra. Cuando caemos a la realidad, decimos, oye, ¿qué le pasa a estos tipos? No han leído el periódico, no ven los titulares, te vienen con lo mismo de siempre, se van quejando de esto, del otro, no miden el impacto de las cosas que dicen, se meten en cosas que no son muy importantes, ¿no? Comunidad ciudadana, te acordarás, Agustín, que al final de no saber qué hacer y no saber cómo sacarlo a Carlos Mesa a los medios, han salido con la conspiración de que quieren sacar al escudo, que el escudo ya no esté en los billetes. Carlos Mesa recibía su sueldo de expresidente y nunca dijo nada, pero los nuevos billetes no es que hayan aparecido en enero de este año, no, ya tienen su buena cantidad de tiempo, pero nunca dijeron absolutamente nada hasta que colocaron el logo institucional y hubo toda una pelea ahí que al final quedó en nada. Entonces, lo que hay que hacer y que tienen que conocer las nuevas autoridades, en especial los jóvenes, y esto es algo que a mí me alegra,
que estamos viendo la renovación que hay, ya sea en Santa Cruz, en Cochabamba, en Potosí, en La Paz. Hay mucha juventud que es autoridad electa en los gobiernos subnacionales y que tienen que saber cuál es el norte, no solamente que quieren para su departamento o su ciudad, sino también para el país, y trabajar para hacerlo realidad, porque si no vamos Jorge, a responder un juego de ping pong de que esto no me gusta, esto está mal, pucha, han quitado el escudo, cuando por una pandemia está muriendo un montón de gente alrededor del mundo. cómo ves el ambiente político hoy? Vamos a ya los últimos 14 minutos hablar y dividir en dos. Uno, el gabinete, el presidente, el vicepresidente, los actores. Creo que ya has hablado de Evo Morales y la élite masista, ya lo has tocado aquello, pero el nuevo gabinete, el presidente, y después me gustaría también hablar de la oposición y que des tu mirada política en qué está sucediendo ahí. Primero, si partís con el nuevo gabinete y el presidente, cómo va yendo toda esta situación, cómo es tu identificación política de todos estos actores. El presidente tiene muy pocas apariciones públicas. Si tiene apariciones públicas es muy posible, como lo hemos visto en el caso de Tarija, de que meta la pata en el discurso y de que se mete en problemas, y que bueno, ya sean todos los que quieran salir a ayudarlo y salvarle de la metida de pata, tratan de hacerlo sin éxito, ¿no? Y es algo habitual que incluso ha pasado en el anterior régimen. Entre chiste y chiste con Andrés, recuerdo que a veces decíamos, una autoridad necesita un semiólogo al lado para que después explique a la prensa qué es lo que ha querido decir. Entonces, esto ya se ha hecho un ejercicio habitual porque, y aquí es algo que hay que considerar, la información, estamos en el siglo donde la información es tan rápida. Aquí tenemos un montón de cosas que nos llegan a diario, las noticias por Twitter, la prensa está ahí prendida, te mandan algo, te mandan fake news, que nuestros políticos, todos, tratan de salir lo más rápido posible dando una solución a ese problema. Y la política no funciona de ese modo. La política tiene su tiempo, tiene su meditación y tiene el cómo contar. Un político tiene que saber, uno, qué va a decir, que es importante, y segundo, cómo lo va a decir. Y lamentablemente, como pensamos que disparándonos solucionamos los problemas, al final del día terminamos arruinados, ¿no? O hacemos como hizo uno de estos diputados que, como hizo la consulta en Facebook de que iba a cobrar su bono contra el hambre, qué iba a hacer con este bono, terminó arruinado por todo el mundo, ¿no? Al final le dijeron, quédate con el bono y dona tu sueldo, digamos. Entonces, no es que haya que responder rápido, hay que saber cómo responder y tomar estos tiempos. La política es como una orquesta sinfónica, no es que los músicos se ponen a tocar al mismo tiempo. Las cuerdas, los vientos, la Ahora, percusión, no se cada ve, uno tiene su tiempo y su ritmo. no se ve mucho actuar del gabinete actual, ¿no? Se ve, o sea, no quiero decir, porque quiero ser lo más objetivo, aunque sí soy parcializado porque tengo mis sentimientos y trato de ser siempre lo más transparente con el público, pero no vemos un gabinete fuerte, vemos uno que otro. El ministro de Gobierno creo que es el que más sale, Iván Lima, el ministro de Justicia, y pare de contar, bueno, el bueno para contar, Characollo, que, y te soy sincero, y la mano al pecho, Jorge, ¿vos te acordás del nombre Ervin Characollo antes del escándalo del caso Coima? De Yo no sé. Characayo para nada, Characayo, para perdón. nada, para Ni nada. idea, Es ni como sabía que decirte quién había. es Gabriela Halcón, nadie tiene idea, pero es la viceministra de Comunicación. Mira vos, para que vea, entonces, ahorita te pregunto el ministerio y el gabinete y no te acordás. ¿Eso es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué crees? Estamos en una crisis muy grande a nivel mundial y Y perdón, la aumento conformación. esta parte, aumento esta parte. Es más, ni el ministro de Salud se sabe quién es. O sea, ahorita alguien va a buscar y ponerlo en Google y va a saber, pero ahorita no se me viene así, ¡pum! No se me viene a la mente. Aníbal Cruz, mira, me acuerdo de Aníbal Cruz en el gobierno transitorio, no sé si fue porque salía harto o no, no sé si lo hizo bien o mal, la historia juzgará,
pero en este tiempo no veo un ministro de salud fuerte o con notoriedad mediática y que vos digas, oye, lo está haciendo bien. ¿Qué pensás? Estamos en un momento de crisis mundial con un gabinete que conformarlo ha sido algo complicado porque no solamente ha entrado gente profesional en el tema, sino también representantes de organizaciones sociales. Entonces, ahí se ha tenido un choque bastante fuerte y posiblemente se han tenido choques de gabinete, ¿no? Al final es por un operativo organizado por el Ministerio de Gobierno que se lo termina deteniendo al ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Entonces, ahí también nos muestran una interna y de una crisis de gabinete que ha llegado a tal grado que en esta semana, según dicen los rumores, van a haber cambios. Por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia y Marianela Prada. Todo iba bien, entra Halcón como viceministra de Comunicación, Freddy Bovarín como coordinador de movimientos sociales y demás. Iban a tener un papel fundamental porque básicamente ellos iban a decir qué es lo que piensa, hace y quiere hacer el presidente. Sin embargo, aparece George Richter. Y la gente de y la ministra y los viceministros pasan a segundo plano. Entonces, he ahí la No, y coordinación gubernamental que hay. además que Richter no es de mucho de mi agrado ideológicamente, pero es un tipo brillante, es un tipo sumamente inteligente. No te gustará o te gustará, cada uno decida el gusto de salsa que quiere tener en su comida, pero a mí en lo particular no me gusta su ideología, pero el tipo es un tipo muy interesante, muy académico, muy de alto nivel, pero hemos visto un ascenso, como mencionás vos, mediático, un ascenso que él aparecía en todo, con sus hierros, con todo, y de ahí, ¡pum!, lo apagaron. Y la última aparición que tuvo fue al ladito de la élite masista, acordate, en Cochabamba, si no me acuerdo, sentado en la testera con la élite masista. Entonces, ¿qué pensás de eso? Un buen cartucho que al fin y al cabo lo tiran y hoy nuevamente nos quedamos con dos ministros, del Carpio, del Castillo del Carpio, ministro de Gobierno, Iván Lima, y de ahí pare de contar. ¿Eso es bueno o es malo? Hay aciertos y hay errores, ¿no? Ahora, estos problemas de que si salen o no salen, o si son pescados en esto o en el otro, es un problema interno que el MAS aún no se está colocando de acuerdo. Yo no sé, en esta última aparición de Richter, por ejemplo, hasta qué punto se ha jugado su credibilidad, para empezar. Porque incluso si vamos hablando del trabajo de vocero que tiene, el gran problema que ha tenido es que muchas veces lo ha hecho de analista y no de vocero. Yeah. Y ahí, la verdad no sabemos si es o lo que nos dice Jorge Richter o lo que realmente piensa el presidente. Cuando nos habla del tema de vacunas y demás, yo creo que es lo que piensa Jorge Richter, porque desde un principio el vocero dijo que el presidente se iba a dedicar ampliamente a lo económico para reactivar la economía. No, a tal grado de que no se me viene ahorita a la cabeza quién es el ministro de Economía o quién es el viceministro de Autonomías o la que está metida en un problema y que nos hemos enterado que habíamos tenido Montenegro. Ministra ¿cómo es? Ministra de Planificación, ¿no? Entonces, hay estos choques internos que no han dejado que el gabinete cumpla su rol como gobierno. Entonces. Mira vos, y tenés razón, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez, y es el ministro de Economía, viejo, ¿no? Que siempre los hombres fuertes de un gabinete, presidencia, gobierno, economía y justicia, siempre son los más conocidos, y educación, esos son los más conocidos, ¿no? Hoy debería también ser el de salud, pero mira vos, Montenegro, me costó encontrarlo, Montenegro, y no se ha escuchado mucho de él. Seguramente para este 1 de mayo se lo va a escuchar con el presidente dando las medidas del 1 de mayo. Algunos hablan, Jorge, lo voy primiciando, información que vamos teniendo en el búnker. No sabemos si es certera, estamos averiguando, no hacemos una aseveración, pero sí información que vamos teniendo para que ustedes también se diviertan con la información. Eso es lo bonito de hacer también comunicaciones, que uno va haciendo hipótesis, deducciones de lo que va recibiendo, pero muchos hablan que podría venirse una nacionalización.
está en el aire, está en el tapete, lo he escuchado de alguna fuente, aunque no está cerrada la idea, aunque está ahí en debate, porque hoy están esperando cabalmente después del 1 de mayo para hacer cambios más significativos al gabinete. ¿Qué pensás de esto que te estoy lanzando? Yo creo que, a ver, más allá del impulso revolucionario y de la idea de las nacionalizaciones, ya somos lo suficientemente con país, algo mayorcito, vivimos en el siglo XXI, y ver ejemplos socialistas como los del gobierno, ¿no? Ver a Vietnam, ver a China. Lo que a mí me gustaría que haga, por ejemplo, el presidente Arce es que nos diga que vamos a tener un socialismo con características chinas, ¿no? De inversión privada fuerte para mover la economía boliviana, para que el dinero venga de afuera y empecemos a crear fuentes de empleo acá. Los chinos lo han hecho, Xi Jinping lo ha hecho, el pequeño timonel, porque la gran revolución cultural de Mao fue meramente catastrófica, ¿no? Y estamos hablando de una China que era incluso premoderna en muchas cosas y que ahora pues es uno de los más grandes que hay en tecnología. Y hay que Te empezar a corto ver ahí, el Jorge. mundo con otros ojos, ¿no? O sea, Te, nosotros no somos un país de una dimensión desconocida, vivimos en un mundo interconectado. Te corto ahí, mira Beatriz Salinas, oye, me encantó el mensaje. Richter parece más vocero del MAS que del gobierno. O sea, mira vos, no lo había pensado, no lo había hecho en el análisis así excelente, Beatriz, tu comentario de verdad. ¿Qué pensás? No, no está escapado de la realidad porque a veces se lo ve que está defendiendo más al instrumento político que al gobierno y que el gobierno al fin y al cabo representa los intereses de todos los bolivianos, sea que votaste por ellos o no. ¿Qué pensás de ese comentario de Beatriz? Yo creo que este es el gran problema que estamos sufriendo ahora, ¿no? ¿Es el gobierno de todos o es el gobierno de algunos? Los mensajes que se han mandado son claros. Es un gobierno de algunos. Y el problema es que Bolivia no solamente es de unos cuantos, sino que es de todos. Luis Arce todavía tiene la gran chance de ser el presidente de todos los bolivianos, porque estamos ante una crisis mundial y ante una crisis histórica. Y a él le ha tocado en suerte ser el presidente. Yo creo que va a llegar un momento en que va a ser necesario empezar a trabajar para todos, escuchar las ideas de todos y tomar las mejores para llevarlas a cabo, porque en el siglo XXI no hay, yo tengo las soluciones mágicas a todos los problemas que existen. Y esto posiblemente lo sepa explicar mejor Andrés. Vivimos ya interconectados. Las soluciones hay que ir a buscarlas. Podemos replicar cosas acá, podemos colocar nuestras cosas acá, podemos colocar nuestro sazón acá para llevar que lo que imaginamos de nuestro país se haga en realidad. Pero para eso se necesita voluntad. Para eso necesitamos dejar todas estas nuestras taras mentales que no nos dejan ir hacia adelante. Tenemos que ver realmente el mundo como es y apropiarnos de lo mejor que hay. Si no, vamos a estar en una pelea de los buenos, los malos, y al final nunca vamos a salir de un círculo vicioso que al final termina afectando a cada uno de nosotros. Mira, me encantó esto que dijo Javier Salcedo, por eso me encanta hacer el búnker, ¿sabes, Jorge? Porque vas aprendiendo de la gente y te van dando comentarios que vos los metés después en tu análisis, como dijo hace ratito Beatriz, de lo que Jorge Richter está más defendiendo al instrumento que al gobierno. Y mira lo que dice Javier Salcedo, muy clave. La élite que la élite masista quiere aprovechar la imagen de Richter y por eso estuvo en el Chapare esta última vez, donde incluso dio apoyo a esa rosca corrupta. Mira vos, hasta vos podrías decir la élite lo está peleando a Richter porque se beneficia y sale un poco de que hoy está con muy mala imagen la élite masista y tiene mucho rechazo, inclusive dentro de los mismos círculos rojos del masismo. Y con esto vamos terminando. Y tu mensaje final, querido Jorge, ¿qué pensás? Independientemente de la oposición parlamentaria que hay nuevos liderazgos políticos con gente joven. Iván Arias, Luis Fernando Camacho y su equipo,
Manfred, que incluso tiene un equipo joven por ahí, está Johnny Torres, el Negro Montes, Johnny Yalgi en Potosí. Es momento de que en esta crisis nos tengamos esa capacidad de reconocernos todos como bolivianos, más allá de los colores políticos que nos separan, ¿no? Porque independientemente de que yo sea del Stronger y tú seas de Blooming, cuando juega la selección sufrimos todos por igual y tenemos que tener esa capacidad de vernos todos por igual y de saber y conocer nuestras diferencias, de sentarnos en una mesa y dialogar y charlar. Y creo que el gran problema que hay en el país, que no es algo nuevo, es que desde la revolución del 52, temas como Terebinto, la reforma agraria, el golpe de Banzer, la nueva democracia, más allá de los espacios de confort en el cual nos ocultábamos para no hacer evidente de que podemos pensar diferente, es momento de que entre todas las regiones del país nos sentemos en una mesa y demos a conocer realmente cómo somos, que qué nos gusta, que qué no nos gusta, que por qué pensamos El así y pacto demás. social que venimos hablando Exactamente, aquí en el búnker Cabildo exactamente. Digital, Algo nosotros, y, que, y me encantaría después otro día, Jorge, te queremos mostrar la tesis de las 7 fracturas que nosotros hemos identificado y que pueden haber más, pero son las más profundas y que nos tienen cada vez alejados y que veo una estrategia del socialismo, del movimiento al socialismo, y veo una estrategia también de la oposición que permanentemente quieren, al parecer, alimentar estas fracturas porque les conviene para mantenerse ambos como actores dentro del equilibrio de poder que ellos ven. Quiero después conversarlo, te vamos a invitar en otra ocasión y claro que creemos sí. nosotros en la hipótesis que hacemos es de que evidentemente el pacto social, haciendo un trabajo a largo plazo, es lo único que nos va a acercar para disminuir estas grietas y estas fracturas. Jorge, agradecerte como siempre, interesantísimos tus conceptos, esta comparación que iniciamos con el tema violencia doméstica, violencia pública que está sucediendo, casos de feminicidio, abusos, etcétera, y terminamos con una comparación de la política dentro de este esquema y también haciendo análisis político. Como siempre, Jorge, brillante, te agradezco, viejo. No, agradecerles a ustedes y colocarnos una meta. Podemos ser un mejor país, pero necesitamos el trabajo de todos. Y ahí necesitamos conocernos. El hecho de querer ocultarnos y decir que la ideología, que tú eres de aquí y de allá, nos puede terminar arruinando. Así que gracias por todo. Hagamos todo lo que el país necesita. Basta de odios, porque entre ojo por ojo vamos a terminar todos ciegos y al final los que van a perder, como en hechos de violencia, son nuestras guaguas. Y por nuestras guaguas tenemos que hacer cualquier sacrificio, porque día que pasa nos estamos jugando su futuro. Nos vamos a ir despidiendo. ¿Con quién quieren que nos despidamos? ¿Con el Salvo Patria o con el himno a la bandera boliviana? Todos los días vaya poniendo ahí himno bandera o Salvo Patria para que nos despidamos con ello. Todos los días estamos tratando de meter algo nuevo que nos una a los patriotas, a todos, de todos los colores políticos, por lo menos que nos unan nuestros símbolos, que nos unan cosas que sabemos que nos van a unir. Muchos me decían, Agustín, ¿estás de acuerdo con la huipala o no estás de acuerdo con la huipala? Yo sí estoy de acuerdo con que la huipala exista, como también estoy de acuerdo que exista la bandera del Patujú, una discusión también más allá. ¿Por qué? Porque hoy la bandera que nos tiene que unir a todos y todos calladitos, como se dice, es la rojo, amarillo y verde, pero lamentablemente esa rojo, amarillo y verde no fue suficiente para un grupo que era los que se hacían representar con la huipala y por eso crearon este concepto que, bueno, venía de larga data, pero lo empezaron a implementar y utilizar dentro de sus reivindicaciones sociales. Entonces, al mismo tiempo, también otro grupo de personas saca la bandera del Patujú. Ahora, otro va a decir, no, pero yo también voy a ir con mi bandera. No, mal que mal, esas 3 banderas son las que hoy nos representan un poco a todos y medios las respetamos todos. Entonces, hay que avanzar, como dice Jorge, sentarnos, hablar algo, conversar. A ver, ¿qué dice la gente? Nos vamos a ir despidiendo. Dice, Antes de terminar con esto de los himnos, Agustín, dale, dale. okay, es muy solemne.
cambiemos un poco, no nos metamos ahí en la solemnidad que a veces nos vamos a morir como opas de solemnidad. Oye, de vez en cuando terminar con una lonita camba o con una cuyahuada, una buena cueca chapaca. O sea, Buena tenemos un mundo sugerencia. musical en este país que es inmenso y que es necesario recuperar. Gracias, viejo. ¿Sabes qué, Jorge? Y nos cuesta porque ya hemos querido poner música de Lunita Canvas, cosas así, y nos la censuran en Facebook automáticamente. Pero lo que hemos encontrado con Virginio y Andrés son músicas que alguien las canta y ahí no se meten, ¿me entendés? Entonces me has dado una idea, voy a buscar en YouTube, vamos a buscar Lunita Canvas, vamos a buscar música del occidente y que nos empiece a unir un poco, viejo, y ver la grandeza de esta patria que yo soy enamorado de esta patria y creo que estamos predestinados a mantenernos juntos y estar juntos porque tenemos que estar así para aguantarnos, para ser mejores bolivianos, mejores ciudadanos dentro de este mundo. Me has dado una excelente idea. Gracias, Jorge. Nos despedimos de todo. A ver con qué nos vamos a despedir. Chao, chao. Bueno, nos dicen con, bueno, viva mi patria Bolivia, también la vamos a poner en su momento. Bueno, himno a la bandera, me están diciendo, lo voy a poner himno a la bandera. Chao a todos, ahí está Jorge Márquez, que es politólogo que ha estado con nosotros. Tengan todos muy buenas noches. Voy a ir poniendo su mensaje en la despedida del himno a la bandera. Tengan todos muy buenas noches.